Salmo 37. Biblia hablada con explicación y oración Reina Valera contemporánea. Libro Salmos. A continuación leeremos el Salmo 37, usando en este caso la versión Reina Valera contemporánea, y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Libro de los Salmos, capítulo 37. No te alteres por causa de los malvados, no sientas envidia de los que practican el mal, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como la hierba verde. Confía en el Señor y practica el bien, así heredarás la tierra y la verdad te guiará. Disfruta de la presencia del Señor y Él te dará todo lo que de corazón le pidas. Pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. Desecha la ira y el enojo. No te alteres, que eso empeora las cosas. Un día todos los malvados serán destruidos, pero si esperas al Señor, heredarás la tierra. Un poco más, y los malvados dejarán de existir. Los buscarás, pero no los hallarás. Pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de un gran bienestar. Los malvados conspiran contra los justos y rechinan los dientes contra ellos. Pero el Señor se burla de ellos porque sabe que ya viene su hora. Los malvados sacan la espada, tensan el arco para derribar a los pobres y necesitados, para acabar con los hombres cabales, pero su espada les partirá el corazón y su arco se romperá en 1000 pedazos. Es mejor lo poco del hombre justo que las riquezas de muchos pecadores, porque el Señor sostiene a los justos, pero pondrá fin al poder de los malvados. El Señor cuida de los hombres honrados y mantendrá la herencia de ellos para siempre. En tiempos difíciles no serán avergonzados, y en tiempos de escasez tendrán abundancia. Pero los malos perecerán, los enemigos del Señor serán consumidos, se esfumarán como el humo de la grasa de carneros. El malvado pide prestado y no paga. El justo es bondadoso y comparte lo que tiene. Los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán eliminados. El Señor dirige los caminos del hombre cuando se complace en su modo de vida. Si el hombre cae, no se queda en el suelo, porque el Señor lo sostiene de la mano. Yo fui joven y ya envejecido, pero nunca había desamparado a un justo ni a sus hijos andar mendigando pan. El justo es misericordioso y siempre presta. Sus hijos son para otros una bendición. Apártate del mal, practica el bien, y así vivirás para siempre. Porque el Señor ama la justicia y no desampara a sus fieles. Siempre les brinda su protección, pero los hijos de los malvados serán destruidos. Los justos heredarán la tierra y para siempre vivirán en ella. Cuando el justo habla imparte sabiduría, con su lengua proclama la justicia. En su corazón habita la ley de su Dios, por eso sus pies nunca resbalan. El impío acecha al justo con la intención de matarlo, pero el Señor no lo pondrá en sus manos, ni dejará que en el juicio lo condenen. Tú espera en el Señor y sigue su camino, y Él te exaltará y heredará la tierra. Y cuando los pecadores sean destruidos, tú estarás allí para verlo. Yo vi cómo el maligno era enaltecido, lo vi extenderse como verde laurel, pero el tiempo pasó y él dejó de existir. Cuando lo busqué ya había desaparecido. Fíjate en quienes son íntegros y justos. Hay un final venturoso para la gente pacífica, pero los pecadores serán todos destruidos. El final de los malvados será su exterminio. La salvación de los justos proviene del Señor. Él les da fuerzas en momentos de angustia. El Señor los ayuda y los pone a salvo.
Los libra y los pone a salvo de los impíos, porque ellos pusieron en Él su esperanza. Y ahora veremos la primera parte de un comentario devocional del Salmo 37, de los versículos 1 al 11. El Salmo 37 está escrito con la forma de un acróstico, basado en el alfabeto hebreo. Se utilizaba antiguamente esta forma para memorizar más fácilmente los textos, utilizando cada letra del alfabeto con textos que nos enseñan sabiduría y nos dan consejos de Dios. El Salmo está dirigido a nosotros, no a Dios. Son consejos útiles, principios espirituales y revelaciones escritas para nuestro aprendizaje y beneficio. Los versículos 1 y 2 dicen así: No te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia de los que practican el mal, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como la hierba verde. El Salmo comienza dándonos el consejo que no debemos enojarnos, amargarnos o fastidiarnos por causa de la obra de los malvados, porque el Señor es el juez de todos, y aquellos que no se arrepientan de su maldad, es decir, que no vengan a Cristo, tendrán sus consecuencias. Dios es el juez justo que no dejará que las obras de los malvados permanezcan. La comparación que se hace de la obra de los malvados es como la hierba verde que vive y crece por un tiempo, pero pronto se seca y es cortada. Por eso debemos descansar en Dios cuando vemos injusticias y maldades. Nada quedará impune. Puede que la justicia humana falle, pero a su tiempo Dios hará su propia justicia, valiéndose de un tribunal humano o no. La justicia que Dios ejecuta es perfecta. Por eso no hay razón para vivir indignados o alterados por las obras de maldad. El versículo 3 dice: Confía en el Señor y practica el bien. Así heredarán la tierra y la verdad te guiará. Y esta es la forma en que debemos actuar y vivir, contrastando las obras de maldad. Confía en el Señor y practica el bien. La fe y la obediencia van de la mano, querido amigo. Cuando crecemos en fe, crecerás en obediencia. La fe es una actitud, un don que nos muestra a Dios y nos hace confiar en Él. La fe nos revela que Dios está ahí, que puede hacer cualquier cosa a nuestro favor, que no nos dejará desamparados, y si confiamos en su amor, debemos obedecer y practicar el bien. Heredar la tierra es para nosotros vivir en la bendición de Dios. Nada nos puede quitar su bendición, que es nuestra herencia. Todo lo que Dios nos promete es nuestra herencia, y si confiamos y practicamos el bien, podemos estar seguros que el Señor nos ayudará, nos dará una tierra de bendición para nuestra vida, en la que la verdad nos guiará. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, porque nos revela las Escrituras, que son la verdad. De esta forma no viviremos engañados y evitaremos caer en trampas. Por eso, necesitamos la verdad de Dios en nuestros corazones. La tierra de bendición es una tierra de obediencia, y seguir la verdad de la palabra de Dios es ser fiel. El versículo 4 dice: Disfruta de la presencia del Señor, y Él te dará lo que de corazón le pidas. Y ahora vamos un paso más en cuanto a nuestra consagración y conocimiento de Dios. Muchos saben cosas de Dios, creen y también practican buenas obras, pero tal vez les falte deleitarse en el amor de Dios. La versión de la Biblia Dios habla hoy dice así: Ama al Señor con ternura, y Él cumplirá tus deseos más profundos. Nuestra actitud hacia Dios debe ser una relación de amor en nuestro ser. El Señor desea tener una relación de amor con nosotros, gozarse con nosotros, ser nuestro compañero constante. La forma de enamorarnos de Dios para poder deleitarnos con Él es conociéndolo poco a poco, teniendo revelación de su presencia y su palabra. A medida que oramos, que meditamos en su palabra, que tenemos hambre y sed de su presencia.
un avivamiento espiritual ocurrirá en nuestra vida y nos llenará de plenitud, gozo, fortaleza. Estar en la presencia de Dios es un deleite y el Señor, cuando encuentra en nosotros esa sincera búsqueda, se agrada, se deleita como nuestro Padre y amigo, como reaccionamos nosotros como padres si nuestro hijo no solo es obediente, sino además desea compartir momentos con nosotros. Por tanto, desarrollamos una buena y amorosa relación. Seguramente, allí estaremos para ayudarlos en todo y para darles lo que ellos desean. Entonces, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial lo hará por nosotros? El versículo 5 dice así: «Pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él, y Él se encargará de todo». Esta preciosa promesa, querido amigo, nos enseña que si ponemos nuestra vida y asuntos en manos del Señor, Él se encargará de todo. Es como que transferimos el problema hacia Dios para que Él lo solucione. Cambiamos una actitud interior en la que dejamos de confiar en nuestra propia capacidad o fuerzas limitadas y pedimos su intervención. No se trata de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino más bien de la fe interior con la que hacemos las cosas. Podemos pedir ayuda a otras personas si necesitamos, pero nuestra fe está puesta en que Dios está para ayudarnos y lo hará sin importar los medios que utilizará para solucionar un problema. Tenemos que mantener la fe en Dios. Y esta es la gran diferencia entre un creyente y un incrédulo. Por ejemplo, muchos pueden tratar de solucionar una misma cosa de la misma manera, pero uno lo hace sabiendo y confiando que Dios está para ayudarlo, y el otro intenta solucionarlo, pero sin la más mínima expresión sincera ni confianza en Dios. Cuando se nos dice que dejemos todo en manos de Dios, es verdad. No significa que no hagamos nada, sino que todo lo hagamos con fe, esperando en la guía del Espíritu Santo, porque Dios es quien nos abre la puerta y nos encamina a la victoria. Él podrá obrar en nuestra vida de formas tan diversas que nosotros no podríamos hacerlo. El incrédulo no pide porque no cree que Dios obre a su favor, pero lo cierto es que el Salvador es todopoderoso y puede ayudarnos de tantas formas que nosotros no esperamos. Él se encargará de todo cuando solicitemos y encomendemos nuestra causa en sus manos. El versículo 6 dice: «Hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía». Este es un texto de consuelo, porque el Salmo viene tratando el tema de las obras de los malvados y su conducta, que nos causan dolor porque sus obras parecen extenderse con vigor. Querido amigo, debes saber que cuando estás siendo oprimido por la perversidad de los hombres y los ataques del enemigo usando a las personas, el Señor nos promete que hará resplandecer nuestra inocencia, justicia, fe y obediencia. Los que se humillan ante Dios serán exaltados y los que lo buscan en secreto serán recompensados. La luz del amanecer es comparada a la justicia que el Señor hace por aquellos que han sido fieles y temerosos de su persona. Dios quiere reivindicarse a sus hijos. Él te exaltará. Jesús dijo en Mateo 66 que los que oran al Padre Celestial en secreto, el Padre que puede ver en los secretos, los recompensará en público. Esto es, delante de otras personas y también delante de los perversos. En la historia relatada en Génesis, capítulos 39 al 41, vemos que todos los que oprimieron a José fueron maltratadores con su persona. Tuvieron que verlo ser puesto en el más alto de los rangos de autoridad de la nación egipcia, teniendo que honrarlo. Es un tipo de exaltación que Dios tiene con sus fieles. José fue fiel y por eso fue exaltado. Su justicia fue como la luz del amanecer, hasta llegar a ser como el sol del mediodía en su máximo esplendor.
Las cosas llegarán a cambiar en tu vida, de tal manera que muchos que hoy te afligen tendrán que ver cómo el Señor te exalta, te bendice, te levanta y recompensa. Sus ojos lo verán, porque la justicia de Dios es fuerte, intensa como el sol del mediodía. Y así lo dice también Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Pero la senda de los justos es como la aurora, su luz va en aumento hasta la plenitud del día. Dios hará pública su exaltación en favor de quienes se han humillado delante de su presencia, cuando nadie los veía. Los versículos 7 y 8 dicen que guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. Desecha la ira y el enojo. No te alteres, porque eso empeora las cosas. Esto significa que no debemos levantar la voz de la queja, ni hablar con amargura por cómo prosperan los incrédulos y rebeldes, ni por los que practican la maldad. Descansar en la justicia y el tiempo de Dios es la mejor manera de esperar. Guardar silencio es una expresión que nos indica que no debemos llevar reclamos de queja ante el trono de Dios, que no debemos hablar de más con cosas que contrastan con el Espíritu Santo. Mantén una expectativa de fe, confiando en el obrar de Dios a tu favor, antes que abrir la boca con palabras deshonestas de ira, enojo, desagrado o incredulidad. Guardar silencio también significa limitar las palabras a solo lo bueno, a decir y confirmar el bien de las promesas de Dios. Reserva tus palabras para el agradecimiento y la adoración. No te alteres, más bien con tu corazón en la palabra de Dios. Llénate del Espíritu Santo con hambre y sed de su presencia en oración. Así, tu boca se llenará de lo correcto, de lo verdadero. Guardar silencio ante el Señor es también la forma de esperar su respuesta. Es como decir, no me quejo, no me altero, espero en el Señor. A veces, quienes son malvados o violentos tienen tiempos de prosperidad, pero su fin no será bueno. El Señor nos advierte que sus consecuencias por negar a Jesús son la perdición eterna y además, así como Dios recompensa a sus hijos en público, también hace ver las consecuencias de quienes se oponen a su voluntad. Vivir con enojos, ira o amargura nos altera la paz que Dios nos quiere dar y no ayuda en nada. Los nervios que provoca perder la paciencia de forma permanente afectan negativamente nuestra vida. Por eso el consejo es mantente en paz, en silencio, con fe, esperando en el Señor para ver el resultado esperado. La impaciencia conduce a tomar malas decisiones y a terminar hablando cosas que no convienen, que nos alejan más y más de Dios. Los versículos 9 al 10. Un día los malvados serán destruidos, pero si esperas en el Señor, heredarás la tierra un poco más, y los malvados dejarán de existir. Los buscarás, pero no los hallarás. Pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán del gran bienestar. La justicia de Dios se verá en toda la tierra. Un día será juzgado todo acto de maldad para siempre en el juicio final. Por eso, nuestro tiempo de arrepentimiento y corrección de nuestra conducta es ahora, ya que nada quedará impune en el mundo. Si esperamos en el Señor, heredaremos la tierra. Esa tierra de herencia tiene varias formas. Por un lado tenemos el tiempo donde los israelitas necesitaban avanzar y establecerse en la tierra prometida, cuando era su esperanza heredar esa tierra conquistando cada lugar que el Señor les había entregado. Los malvados habitaban ese lugar, por eso ellos tenían la esperanza de removerlos de allí para tomar posesión de la tierra que les correspondiera y así tener bendición y paz. También vemos que Jesús vino a establecer el reino de los cielos en la tierra por medio de la Iglesia. Nosotros tenemos la autoridad y el respaldo del cielo para establecer el reino de los cielos.
Tenemos una herencia que conquistar ahora, en esta era, para tener paz, gozo y victoria, derrotando al enemigo en oración, derrotando al pecado, también por el poder del Espíritu Santo, y avanzar anunciando el Evangelio a toda criatura, para que muchos sean salvos. Mi querido amigo, esta es la forma de conquistar la tierra y vivir bajo las promesas de Dios. Hay una tierra de plenitud diseñada para cada uno de nosotros, por la que tenemos que luchar cada día, estando consagrados y esforzándonos. Jesús dijo que los que dejen sus intereses personales por el reino de Dios recibirán 100 veces más en este tiempo y luego la vida eterna. Marcos, versículos 29 y 30, en la versión Dios habla hoy. Dice así: Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el Evangelio haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o terrenos, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Esta es la segunda forma de heredar la tierra de bendición que Dios puso en cada uno de nosotros. Jesús también dijo en Mateo capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Los mansos, en este caso, no tiene que ver con nuestro carácter natural, que puede ser más tranquilo, más inquieto, sino con el fruto del Espíritu en sumisión a Dios. Es una expresión puntual, usada para entender que todo lo que viene para nosotros no será conquistado por medio de la violencia, la ira carnal o la fuerza humana, con la que el mundo piensa que se alcanza en algunas cosas. Con Dios, los mansos heredarán la tierra, no los violentos. Es por medio de la fe paciente y la obediencia a su palabra que se logra la herencia. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, necesario para obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestras tierras de bendición no están condicionadas por la fuerza ni el ímpetu humano, sino por la mansedumbre. Nuestra fuerza procede de Dios y es la que nos da mansedumbre para alcanzar todo lo bueno que Dios tiene. Como dice Zacarías, capítulo 4, versículo 6. No conquistamos con fuerza humana, sino con la fuerza del Espíritu de Dios. La mansedumbre es resaltada como la condición de esperar en Dios y su justicia, porque a su tiempo cada uno tendrá recompensas. La Biblia nos habla de dos futuros que también tienen que ver con la tierra que habremos de heredar. Un día todo poder y gobierno actual en la tierra será sometido al reino de Cristo, mencionado en Apocalipsis capítulo 20, versículos de 4 al 6. Y después, en los cielos y tierra nueva, llamada la Nueva Jerusalén también, ciudad que el Señor hará descender para nosotros, descrita en Apocalipsis 21. En otras publicaciones, queridos amigos, terminaremos este estudio del Salmo 37 y lo haremos a partir del versículo 12 en adelante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir los próximos mensajes. Y ahora, hagamos juntos esta oración. Padre Celestial, gracias porque tu justicia es perfecta. Me has dado la promesa de que espere en ti para ver los resultados que deseo. Encomiendo en tus manos toda cosa injusta que pueda estar viviendo ahora, junto con todo asunto que necesite resolver, para que te hagas cargo de cada situación. En el nombre de Jesús, espero y confío en ti para ver resplandecer tu luz sobre mi vida. Dame la mansedumbre para que tu justicia se deje ver y herede todas tus bendiciones ahora y siempre. Gracias por tu herencia. Estoy avanzando en ella con las fuerzas de tu Espíritu. Recibo la tierra prometida para mí, en el nombre de Jesús. Desecho todo enojo, ira y amargura. Perdono a todo ofensor de mi vida. Te busco para deleitarme en tu amor. Me gozo en tu presencia.
porque sé que eres bueno y me darás el deseo de mi corazón. Espero, pido y proclamo todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 90. La Biblia hablada, con explicación y oración poderosa. A continuación leeremos el Salmo 90 en la versión Reina Valera 2015 y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 90. Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva al polvo. Dices, retornen, oh hijos del hombre. Pues 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Son como una de las vigilias de la noche. Los arrasas, son como un sueño. En la mañana son como la hierba que crece. En la mañana brota y crece, y al atardecer se marchita y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Has puesto nuestras maldades delante de ti, nuestros secretos están ante la luz de tu rostro. Pues todos nuestros días pasan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida son 70 años y en los más robustos 80 años. La mayor parte de ellos es duro trabajo y vanidad. Pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación, como debe ser temido? Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, oh Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días de nuestra aflicción y a los años en que hemos visto el mal. Sea manifestada tu obra, tus siervos y tu esplendor sobre sus hijos. Sea sobre nosotros la gracia del Señor nuestro Dios. La obra de nuestras manos confirma entre nosotros. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Y ahora veremos un comentario devocional del Salmo 90, versículos 1 y 2. Este salmo fue escrito por Moisés en una edad avanzada, con la sabiduría que da la experiencia y los años. Moisés fue una de las figuras y autoridades espirituales más destacadas del Antiguo Testamento, usado para traer la ley de Dios al mundo. En uno de los relatos de Éxodo, vemos que estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, recibiendo revelación de Dios. Y su comunión con el Señor fue tal que al bajar del monte, su rostro resplandecía por la gloria de Dios. Así que desde toda su experiencia, Moisés comienza diciendo que Dios es nuestro refugio de generación en generación. No hay lugar más seguro y reconfortante para nosotros que estar bajo la cobertura y poderosa presencia de Dios. Jesús, al volver al Padre, dijo que no nos dejaría solos, sino que enviaría a otro Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros siempre. Nuestra meta diaria es poner al Señor como nuestro refugio para todos los asuntos de nuestra vida. La paz y la protección vienen de Dios. La satisfacción es estar en amistad con Él. Y Moisés tenía muy claro esto, por haber experimentado la gloria de Dios como pocos. En el verso 2 hace una declaración de que aún antes de haber formado las montañas, la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios eterno.
Esta declaración partía de una persona que sabía perfectamente quién era Dios. La importancia de buscarlo y conocerlo es la revelación que nos da Moisés en esta introducción. Versículo 3. Dios llama al arrepentimiento a todos los hombres. No quiere el juicio ni condenar a las personas, pero ha dispuesto una forma que es por medio de conocer a Jesús que salimos de toda condenación. Pero aquellos que permanecen en sus pecados y no viven la vida de acuerdo a la palabra de Dios, están demostrando que no quieren abandonar sus pecados, lo que tiene desagradables consecuencias. Versículos del 4 al 6. Moisés reflexiona sobre la diferencia entre nuestra vida y la eternidad. Nos da un panorama de la eternidad con la idea de que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así como nosotros vemos una flor que nace y dura unos días o tal vez algunas horas, o una hierba que sale en la mañana pero a la tarde ya es marchitada por el fuerte sol, así entendemos cómo Dios ve las vidas del ser humano. Por eso, nuestra sabiduría está en aferrarnos a Él, que es el Todopoderoso. Como dice en Juan capítulo 2, versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto significa permanecer en el reino de los cielos para siempre, en habitar con Cristo, que es nuestra vida misma, la vida eterna que recibimos ahora, pero que permanece para la eternidad. Versículos del 7 al 11. Antes de analizar este punto, cabe destacar que la gracia de Dios está siempre disponible para todos, y no importa el pecado que los hombres hayan cometido. Si vienen a Cristo, son recibidos, son renovados, restaurados y salvados de la ira venidera. El llamado y deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento para tener salvación, como dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 4 al 6, que el Señor es quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El sacrificio de Jesús es por todos y para toda la humanidad. Pero aún así hay personas que rechazan al Señor y la salvación, no desean acercarse a Dios y practican el pecado. En Efesios capítulo 2 versículo 3, hablando sobre la vieja vida de rebeldía, dice: En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. No hay pecado que pueda ocultarse de Dios. Siempre es bueno ir con arrepentimiento de corazón al Señor para ser restaurados. Pero los hombres incrédulos permanecen sin su bendición. Versículo 12. En este versículo Moisés hace una oración que suplica: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En otra versión dice: enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. El deseo de Dios es dar sabiduría a sus hijos. Él no está reteniéndola, ni se la niega a nadie. Si nosotros queremos tener una vida sabia, debemos pedir a Dios sabiduría. Él está dispuesto a darnos la sabiduría necesaria en abundancia y sin reproche.
Aprendamos a pedir sabiduría para todas las cosas, para ser buenos padres, buenos esposos, para servir en la iglesia, para ser ejemplares en nuestro empleo o para llevar adelante emprendimientos y proyectos de todo tipo. Necesitamos sabiduría de Dios para vivir la vida de forma útil, correcta y en bendición. Muchas personas, por no interesarles la sabiduría de Dios, se dejan llevar por impulsos, malos deseos y toda clase de males. Pero cuando tenemos la luz y la verdad de Dios, es una lámpara que guía nuestro camino. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Santiago, capítulo 1, versículo 5. La sabiduría de Dios trae claridad y paz a tu vida, te libera de toda trampa del enemigo y te enseña lo que necesitas para no cometer torpezas. El principio de la sabiduría es tener temor de Dios, porque su ira se desata contra toda impiedad e injusticia de los hombres. En Romanos capítulo 1, versículo 28, dice: Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Por eso, querido amigo, alinearnos al Señor es nuestra paz y nuestro gozo. Darle la bienvenida al Espíritu Santo y procurar no apagarlo ni contristarlo con malas obras es lo que nos ayudará a vivir de acuerdo al poder y la sabiduría de lo alto. Proverbios capítulo 19 versículo 23 dice: El temor del Señor es para vida. El hombre vivirá satisfecho con él y no será visitado por el mal. Versículos 13 y 14. Moisés conocía el corazón de Dios. Por eso pedía misericordia por su pueblo, por los pecadores y por la rebeldía, ya que en el Señor siempre encontraremos compasión. La misericordia Dios le mostró en Cristo. El sacrificio de la cruz es el acto de misericordia para toda la humanidad y nosotros tenemos acceso, aún habiendo pecado, luego de conocer la verdad. Si venimos al Señor y le pedimos su gracia, Él nos saciará para que estemos plenos y felices. Las mañanas son un momento de nuevas oportunidades para seguir avanzando y creciendo en todo aspecto de nuestra vida. Es recomendable comenzar el día pidiendo la guía y misericordia de Dios. Si aprendemos a disfrutar la misericordia de Dios, cantaremos de alegría. Versículos 15 y 16. Moisés pide que el Señor compense los días de aflicción. El corazón de Dios es tan compasivo y misericordioso que si nos volvemos a implorar su ayuda y perdón, no solo nos restaura el alma, sino que además nos compensará por las cosas que nos han afligido con bendiciones que serán aún más grandes. Si has vivido males en el pasado, el Señor te compensará con bienes y gozo por cada día de aflicción. Él es justo y siempre recompensa a quienes lo buscan y da un gran galardón a quienes le sirvan con todo el corazón. Versículo 17. El Señor bendecirá la obra de tus manos en todo sentido. Tus tareas diarias, hechas con honestidad y fe, serán bendecidas. Es una buena oración pedir a Dios que bendiga nuestro trabajo. Al hacerlo, estamos incluyendo su presencia en todo lo que hacemos, y aquellos que se dedican a servir en la iglesia y comparten la palabra de Dios tendrán la obra de sus manos bendecida. Ahora, hagamos juntos una oración basada en el Salmo 90. Padre Celestial,
gracias por ser nuestro refugio en todas las generaciones. Gracias por habernos escogido y ser parte de tu pueblo. Enséñame a ver tu grandeza y poder eterno. Recuérdame que necesito tener mi vida en tus manos y serte fiel para vivir en este tiempo bajo tu inmensa protección. Perdona todos mis pecados, límpiame y restáurame, fortaléceme para ser más que vencedor, para vivir una vida de libertad y santidad. Enséñame a vivir cada día con tu conocimiento para que no tome malas decisiones. Lléname ahora de tu sabiduría para cada área de mi vida, en el nombre de Jesús. Permíteme comenzar el día lleno de tu amor, para que toda la vida cante lleno de alegría. Danos mucha más alegría y bendición que los tiempos que hemos pasado de tristeza y aflicción. Compensa esos días de padecimiento con muchos más días estando alegres y prósperos en tu presencia. Rompo en el nombre de Jesús toda maldición y perdóname con la sangre de Cristo de toda iniquidad. Soy un ciudadano de tu reino, bendecido en todas las áreas de mi vida. Bendice mis manos y toda obra que realice para que sea prosperada y dé mucho fruto. Dame tus fuerzas para trabajar conforme a tu voluntad y así pueda llevar adelante todo lo que pongas en mi corazón. Pido, proclamo y recibo todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Salmo 91, con oración poderosa de protección espiritual de Dios. Leemos el Salmo 91, usando en este caso la versión Nueva Traducción Viviente. Al final haremos un comentario y una oración final. Salmo 91. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás los leones y las cobras. Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Devocional, versículo por versículo. Ahora veremos un breve comentario devocional del Salmo 91, escrito por Esteban Correa. Los versículos 1 y 2 nos hablan de vivir al amparo del Altísimo. Esto nos muestra que no se trata de tener una vida de incredulidad alejada de Dios. Nosotros decidimos vivir, estar a su lado. Es un compromiso permanecer en oración, en comunión con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Es un llamado a estar buscando a Dios continuamente, a seguir los caminos de Jesús en nuestro diario vivir.
poniendo nuestra confianza en Él sobre todas las cosas. También incluye tener comunión con otros hermanos, recibiendo y sirviendo al Señor. Mateo capítulo 18, versículo 20 dice: Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Para estar en la presencia de Dios, debemos compartir y orar con otros hermanos. Hoy es el día que Dios te está diciendo que tengas un estilo de fe comprometido de todo corazón con Él, no confundiendo esto con las apariencias religiosas. Es respetar y temer al Señor con todo nuestro corazón. Así alcanzaremos descanso bajo la sombra de sus alas como hijos amados. Estaremos seguros, semejante a estar dentro de un fuerte castillo que nos brinda protección. El versículo 3 nos da la promesa que nos librará y protegerá de las trampas del enemigo y de las enfermedades mortales. Dios nos cuida de errores y malas decisiones. Conocer la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, nos ayuda a vivir bajo la revelación y protección del Señor. El mundo está lleno de peligros, pero de estas cosas el Señor resguarda a aquellos que han decidido vivir bajo su amparo. Versículo 4. El símbolo de las plumas y las alas del versículo 4 nos muestra la dedicación, como la tiene una madre o un padre. Ese amor único, especial, que los padres tienen con sus hijos. Incluso en la naturaleza podemos ver cómo una madre es capaz de defender con fuerza y agallas a sus crías. Así, también nuestro Padre es el guardador de nuestras vidas. Versículos 5 al 8. Nos habla que el amor de Dios nos da una seguridad plena. Nos hace vivir libres, en paz, en gozo y confiados. El enemigo quiere atacar. Ha venido a matar, a robar, destruir, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Las catástrofes, las plagas y la mortandad son una amenaza para el mundo, pero el Señor nos librará de todas ellas. Los que son fieles son recompensados con el favor de Dios. Los que lo desprecian tendrán consecuencias. En los versos 9 y 10, una vez más, nos llama a hacer al Señor nuestro refugio para tener esta protección. Es una protección especial para aquellos que deciden poner al Señor como el todo en su vida, que lo aman sobre todas las cosas. El verso 10 tiene una promesa para nuestro hogar. Esto incluye nuestras pertenencias. Nuestra familia, en toda su integridad, dice que ninguna plaga se acercará. El Señor mantiene lejos de la casa de los justos la calamidad. Versículos 11 y 12. Dios promete enviar ángeles que están a nuestro resguardo. Ellos son sus fieles servidores en el cielo, que vienen a la tierra a defender a los herederos de la salvación, para que no tropecemos. También agrega que sus propias manos están con nosotros. Las mismas manos de Dios nos cuidarán de que nuestro pie no se lastime. Esto es nuestro camino, los lugares donde andamos, los proyectos que hemos elegido, los que Él nos guiará para realizar. El camino es nuestro avance y trabajo, lo que hacemos a diario, los emprendimientos y labores que tenemos que hacer en la vida. Estas cosas están vigiladas por nuestro Dios y Padre para no tomar caminos cerrados. Versículo 13. El verso 13 nos habla de pisotear escorpiones y cobras, semejante a la afirmación del Señor Jesús, cuando nos dijo en Lucas, capítulo 10, versículo 19, «Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les hará daño». Tenemos autoridad como hijos de Dios. Estamos cubiertos por la sangre de Cristo y el glorioso Espíritu Santo vive en nosotros, con el propósito de llenarnos, sanarnos y guiarnos a toda victoria. La oración ungida en el nombre de Jesús tiene autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Una persona y una familia debe orar continuamente, cada día, darle la bienvenida al Espíritu Santo en cada asunto, declarando en fe la victoria de Jesús sobre el mundo y el poder del mal.
versículos 14 y 15. Dios promete responder, rescatar, proteger, estar con nosotros y honrar a quienes amamos su nombre, los que confían en Él, y nos ha dado muestras de amor en Cristo Jesús. Amor a Dios sobre todas las cosas es el primer y gran mandamiento. Por eso es importante dedicarnos a este amor, honrar a Dios con nuestra vida. Temer es respetar su persona, obedecer con el corazón. El Señor está interesado en la sinceridad de nuestros corazones. Cuando llamemos, Él responderá. Estará con nosotros, con su amable y hermosa compañía. Y el versículo 16, la última promesa que nos da es larga vida y salvación. Andar en el Espíritu Santo es paz y gozo. Su palabra es salud para nuestro cuerpo. Jesús dijo: pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, busquen y encontrarán. La insistencia y permanencia trae respuestas de Dios. Su bendición se manifiesta en aquellos que temen su nombre. Hay salud, larga y buena vida para los que se amparen a la sombra del Altísimo, nuestro castillo, nuestro refugio, nuestro libertador. Oremos de esta forma. Gracias, Dios Padre, por estar con nosotros, como nuestro refugio seguro que eres, un fuerte castillo que podemos habitar con nuestras familias. Gracias por llamarnos a la fe, a respetar y obedecer tu palabra, para así vivir resguardados de toda clase de mal. Declaramos que tú eres nuestro alto refugio en todo tiempo. Nos colocamos ahora bajo la sombra de tus alas. Permanecemos en ti. Entregamos bajo tu protección nuestra vida, casa, familia, actividades, nuestra entrada y nuestra salida en todo tiempo y en todo lugar. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos perdones y limpies de todo mal. Gracias a Dios porque estamos cubiertos y limpios por la sangre de Cristo. Todo nuestro ser y nuestra vida está bajo tu protección. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. Tú eres nuestra ayuda en todo tiempo, en nuestras finanzas, salud, ministerio, trabajo, estudios, en toda actividad. Gracias, Padre, por darnos tu Espíritu Santo. Pedimos, creemos y declaramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Oración de la mañana, con el Salmo 144, orando por la ayuda de Dios. Bendito seas, Señor, Dios del universo, pues tú eres Rey de toda la tierra y de la creación. Benditas sean tus obras, pues has hecho maravillas sobre la tierra desde tiempos antiguos. Tú siempre eres fiel y tus planes son seguros, aun cuando no pueda verlos. Siempre me fijo en tus caminos, pues tú ves lo que hay más allá de nuestros ojos. Confío en ti, Señor, y siempre exaltaré tu nombre, pues tú eres mi fuerza y mi protección en los días duros. Me ayudas en medio de la tempestad, me das la confianza para caminar sobre terrenos sinuosos, pues tengo la confianza que tú me cuidas de los enemigos ocultos, que atacan en la oscuridad. En cambio tú, Señor, pones en la luz todo lo que traman en la oscuridad, pues tú ves más allá de la mente del hombre, que es limitada y que fácilmente se pervierte. Tú refugias al hombre del viento y lo proteges de la tempestad. Eres como el riego que cae sobre la tierra seca, o como la sombra en medio del sol, que permite descansar y recobrar las fuerzas para seguir. Ayúdame, Señor, a actuar siempre con prudencia y decir las cosas con claridad, dejar de lado el engaño y las cosas que se hacen en la oscuridad. No permitas, Señor, que sea parte yo de planes malvados que terminan en crimen o daño a mis hermanos. Que mi proceder sea siempre honesto y sincero, dispuesto a denunciar las injusticias que se cometen a mi alrededor, y que mi conducta sea prueba viva de tus caminos.
Transfórmame, Señor, para que cuando las personas me vean a mí y mi proceder, no se fijen en mí, sino que puedan notar que eres tú quien ha actuado en mi vida y así se acerquen a ti. Sé, Señor, que vendrán tiempos malos por la maldad de todos nosotros, que conociendo tus caminos hemos caído una y otra vez. Vendrán tiempos donde ya no se recogerá más la cosecha y todos se vestirán de dolor. Donde antes había riqueza habrá necesidad, donde había salud habrá enfermedades. Pero eso pasa para que podamos alzar nuestros ojos hacia ti, que eres el Señor Todopoderoso, Creador de toda la tierra. No es que tú desees castigarnos por nuestras acciones, tú solo quieres que te recordemos y que creamos en tu sabiduría eterna. Recordemos tu ley, la que nos has dejado para que nuestra vida en la tierra sea próspera y feliz, para que no le hagamos daño a quienes nos rodean y podamos vivir en paz, para que auxiliemos a quienes nos necesitan y siempre estemos atentos a nuestro alrededor, no para envidiar o codiciar sus bienes, sino para ayudarlos a caminar cuando han caído. ¿Quieres, Señor, un mundo pacífico, con residencias tranquilas y que tus hijos sean felices, que sin importar lo que haya a su alrededor, todos alcen la mirada en el cielo para alabar tu nombre? Pues tú constantemente derramas tus bendiciones sobre la tierra. Acudo entre ti, levantando un clamor de socorro y prosperidad, como nos enseñas en el Salmo 144. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia es mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Te lo pido con humildad, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 4, con oración poderosa y devocional. La Biblia hablada, leída, voz humana. A continuación leeremos el Salmo 4 y luego haremos un comentario devocional y una oración al final. Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Tú que en la angustia ensanchaste mi camino, ten misericordia de mí y oye mi oración. Oh hijos del hombre, ¿hasta cuándo convertirán mi honra en infamia,
amarán la vanidad y buscarán el engaño. Sepan que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo clame a Él. Tiemblen y no pequen. Reflexionen en su corazón sobre su cama y estén en silencio. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Haz brillar sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Tú has dado tal alegría a mi corazón que sobrepasa a la alegría que ellos tienen con motivo de su siega y de su vendimia. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro. Y ahora veremos un comentario devocional. Versículo 1. David conocía perfectamente que Dios es justo y que Él nos hace justicia frente a las situaciones injustas que nos tocan vivir, sobre todo cuando otras personas nos afligen injustamente. Es una buena oración para realizar cuando estamos siendo hostigados, calumniados o atacados injustamente. Señor, hazme justicia. Algo injusto es algo en lo que Dios actuará a favor de la vida de los que creen y esperan en Él. No tengas dudas que el Señor te hará justicia. Si actúas en obediencia y con buena conciencia, el Señor te hará justicia ante tus adversarios. David pide misericordia, sabiendo que el Señor ya lo ha librado muchas veces de sus angustias. El Señor desea ayudarnos y librarnos, por eso David clama con fe y certeza. Así debemos clamar, confiando, esperando en la justicia y la misericordia de Dios. Versículo 2. Aquí vemos una exhortación hacia aquellos que se creen importantes. Otras traducciones hacen referencia a personas de poder, de influencia o destacadas. La versión TLA dice: ustedes, los que se creen importantes. La versión Dios habla hoy dice: ustedes que se creen grandes señores. Por eso vemos aquí la razón por la cual pide justicia. Se hablaba mal de él. Estas personas intentaban desacreditar y desprestigiar a David, tal vez para derrocarlo en su reinado o destruirlo. Mentiras y acusaciones infundadas fueron la causa de su clamor a Dios y su confrontación con ellos. La pregunta que se hace es: ¿hasta cuándo buscarán el engaño? Dios siempre castiga la soberbia y la mentira. Aquellos que aman la mentira y no pueden ser humildes serán quebrantados por el Señor. Dios llama a todos al arrepentimiento para salvación, pero no todos responden al llamado. Por eso cada uno tendrá consecuencias, pero los que sufren las acusaciones mentirosas deben clamar a Dios por justicia, que pronto verán. Versículo 3. Al Señor le agrada nuestra fe y piedad. Las personas que le temen y lo buscan encontrarán la respuesta en Dios. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la historia relatada en Hechos 10, cuando un ángel envía un mensaje de Dios a Cornelio. En el verso 2 del capítulo 10 del libro de los Hechos vemos la descripción que se hace de Cornelio como un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esta descripción muestra cómo el Señor escuchaba a Cornelio, siendo este un varón justo y piadoso, que además hacía limosnas al pueblo, un hombre generoso, con temor de Dios y de oración. El Señor se encargó de enviarle el Evangelio de Cristo por medio del apóstol Pedro, abriendo la puerta de la salvación al pueblo no judío. Para esta gran conexión, el Señor escogió a este hombre de oración y piadoso. Y Pedro, siendo parte de todo este plan, al hablar con Cornelio y su gente, lo resumió de esta manera en el versículo 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agranda del que le teme y hace justicia. Por eso, este versículo 3
del Salmo 4 dice: «Sepan que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo clame a Él». Versículo 4. La expresión «tiemblen y no pequen» hace referencia a no tomar a la ligera el desprecio a los mandatos y consejos de Dios. El temor reverente a Dios está directamente conectado con tener sumo cuidado de no cometer pecados. La persona que piensa y medita correctamente en lo que la Biblia nos dice tendrá la capacidad de darse cuenta que no le conviene cometer pecados, porque el pecado abre las puertas al enemigo de nuestras almas. La rebeldía es un principio de la naturaleza pecaminosa, la cual debemos hacer morir. Por eso dice en la segunda parte del verso: reflexionen en su corazón sobre su cama y estén en silencio. Estar en tranquilidad y tener un tiempo donde podamos darnos cuenta de los errores nos ayuda a tomar conciencia que ofendemos a Dios y nos provocamos un daño cuando tomamos el pecado a la ligera. El pecado daña nuestra vida. Es bueno poder pedir perdón por nuestros pecados y hacer un balance al terminar el día y ponernos a cuentas con Dios para ser fortalecidos y seguir al día siguiente el camino correcto. Versículo 5. El sacrificio que a Dios le agrada es hacer el bien, ser compasivos y misericordiosos, ayudar al pobre, adorar en espíritu y en verdad, es ser transparentes de corazón, es arrepentirse de los pecados para buscar la ayuda del Espíritu Santo, es temer a Dios, guardar su palabra, es tener una vida de oración y ser piadosos. El justo es una persona de fe, que no solo cree en Dios, sino que busca a Dios para conocerlo y para que Él sea el centro de su vida. Nada tiene que ver la justicia del reino de Dios con la religiosidad de los hombres. El hombre que usa la religión como una apariencia o como una simple regla exterior de conducta no ha tenido un verdadero encuentro con el amor de Dios. No conoce a Dios. Es sumamente importante entender qué tipo de sacrificios sirven ante los ojos de Dios o cuáles son agradables a Él. En Hebreos capítulo 13, versículo 16, dice así: «No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios». Aquí el sacrificio es dar al que menos tiene, es compartir. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: «Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios». Santificarnos en la palabra de Dios y serle fiel, guardando nuestra vida y cuerpo para Él, y no para el pecado, es otra forma de sacrificio de justicia. Y también vemos lo que el apóstol Pablo llamó como sacrificio agradable a Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 18, que dice: «Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios». La ayuda financiera, los diezmos y las ofrendas, como todo tipo de apoyo y colaboración para quienes hacen la obra de Dios, es un sacrificio agradable a Dios. Los sacrificios deben ir acompañados de confianza en el amor y la gracia de Dios. La fe nos hace hacer estos sacrificios de justicia al Señor, porque sabemos que son útiles y darán mucho fruto. Versículo 6. Este texto es para aquellos que buscan el bien en la vida, pero por fuera de Dios. El salmista se hace una pregunta que muchas personas se hacen: ¿quién nos mostrará el bien? La pregunta está enfocada en quién, es decir, en alguien, en una persona. Pero la persona que nos mostrará el verdadero bien es Dios, que envió a Jesús, quien vino para enseñarnos, sanarnos, liberarnos y restaurarnos. Por eso también
La respuesta la da el mismo salmista con un pedido: haz brillar sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Muchas personas buscan el bien aquí y allá, en una persona u en otra, pero el verdadero bien se encuentra en nuestro amoroso Dios, quien nos acepta por medio de Cristo y nos capacita por su glorioso Espíritu Santo para darnos vida, paz, alegría. El bien está en llenarnos de Dios, en conocer su palabra y vivir por ella. Versículo 7. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Estas palabras, dichas por Jesús, nos demuestran que los hombres no solo debemos estar detrás de las cosas materiales, sino del alimento para el espíritu, que es la vida de Dios que nos provee su palabra. El salmista en este caso compara la alegría de aquellos que tienen una buena cosecha y la alegría indescriptible que tienen aquellos que viven bajo el favor y agrado de Dios. No estamos hechos solo para vivir del pan. La completa satisfacción está en tener el alimento espiritual que Dios nos da con su poder, que rompe cadenas, que libera de toda trampa del enemigo y nos da la luz, la sabiduría y la presencia de Dios en Cristo Jesús. Versículo 8. El hombre sin Dios y sin esperanza intenta obtener la paz que el mundo ofrece, la cual parece que nunca es completa, porque el mundo ofrece una paz endeble, basada en adquirir y comprar tranquilidad por medio de tantas cosas que se ofrecen hoy en día, por muchos tipos de medios humanos ilimitados, pero estar bajo la poderosa mano de Dios no tiene comparación. La fe de Dios en nosotros es el poder que nos da el verdadero descanso y calma. La presencia de Dios nos puede cuidar en todo tiempo y en toda circunstancia de una forma única. En Proverbios capítulo 19, versículo 23, se nos amplía el concepto básico para disfrutar de la tranquilidad, la seguridad y la alegría que Dios nos da. En la Nueva Versión Internacional dice así: el temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. Y en la versión Reina Valera contemporánea dice así: el temor del Señor es fuente de vida y nos hace vivir tranquilos y libres de temores. Es haciendo nuestro corazón agradable a Dios, llenando nuestra boca de su palabra y anhelando la amistad con Él, que tendremos la vida que anhelamos, llena de paz y descanso, una vida en la plenitud de sus promesas. Y ahora, hagamos juntos esta oración. Padre Celestial, vengo a ti porque deseo tener tu amistad. Sé que solo en Jesús tengo la verdadera paz y felicidad que necesito. Tú eres mi justicia y me harás justicia de toda situación injusta y de todo adversario en mi vida. Perdóname si no he vivido conforme a tu palabra. Hoy me aferro a tu palabra, me lleno de tu palabra para dar mucho fruto. Espíritu Santo, te doy la bienvenida para que me guíes a realizar obras de justicia que agradan al Padre. Querido Señor, dame sabiduría y entendimiento para hacer lo que tú deseas en mí. Recibo la vida, la alegría, la tranquilidad y la seguridad que tienes para mí, por vivir en respeto y temor reverente a tu persona. Lo pido, lo creo y lo declaro, en el nombre de Jesús. Amén.